y continuamos con el programa La Ciudad y sus historias. Durante las siguientes décadas y por aproximadamente 100 años, Lima Norte seguiría siendo una zona rural, con su papel en la agricultura relegado a un segundo plano. En la capital se sentía que el país crecía y prosperaba, pero en realidad era solo la Lima clásica aristocrática la que se volvía más opulenta y más rica y mucho más elegante. Entre las décadas de 1930 y 1940 se experimenta un gran crecimiento en la economía y en la industria, como consecuencia de una gran demanda por materias primas e insumos por la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo a su vez que el gran crecimiento urbanístico y el flujo migratorio hacia la capital creciera dramáticamente. Todo esto convirtió a Lima en la metrópoli del poder centralizado y con el manejo y el control de casi todos los recursos del país. La Lima Norte que conocemos empieza con la aparición de los barrios obreros en Caquetá y San Martín de Porres, construidos en los años 30 durante el gobierno del general Óscar Benavides. En este primer momento los barrios se organizaron siguiendo cierta planificación urbana, pero en los años 40 llegan las invasiones y surgen las barriadas y los pueblos jóvenes. Para mediados de la década de los 50 ya estaban asentados 27 de octubre, El Pedregal y Zarumilla. Las barriadas comienzan a crecer a lo largo de la carretera panamericana, la carretera Acanta y las vías del antiguo ferrocarril Lima-Ancón. A partir de la década de los 60 aparecen todavía más asentamientos, como Pampa de Cuevas y La Libertad. También surgen barriadas con los nombres de Comas, Caraballo e Independencia. Mención aparte merece Ventanilla, pues si bien pertenece políticamente a la región Callao, parte de su actual configuración se debe a estas oleadas migratorias, al ser planeada como una ciudad satélite en un intento de ordenar a los desplazados. Y mencionamos a Ventanilla además para tomarlo como referente en entender cómo nació Previ, a la altura del kilómetro 19 de la carretera Panamericana Norte. El nombre de esta zona es en realidad las siglas de Proyecto Experimental de Vivienda, y es que fue uno de los laboratorios de experimentación urbanística más importantes de América Latina. En 1965 el presidente Fernando Belaúnde necesitaba idear la manera de frenar la autoconstrucción de viviendas en los barrios informales nacidos de las grandes migraciones que llegaban a Lima. Es decir, evitar que la gente siguiera construyendo sus casas como sus escasos recursos y conocimientos se los permitían, sin siquiera la más básica asesoría de ingenieros, arquitectos o constructores. Con la asesoría del arquitecto inglés Peter Land, a través del Banco de Vivienda del Perú y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el gobierno lanzó una convocatoria inicial a la que se presentaron las propuestas de 13 arquitectos internacionales. Los conceptos que los postulantes debían tener en cuenta eran la racionalización, el crecimiento progresivo y la flexibilidad. En 1968 se inicia la construcción de Previ, con los 3 proyectos piloto aprobados en el concurso. Cada propuesta presentada planteaba versiones distintas para diferentes grupos familiares,
Las casas debían alojar de 4 a 6 personas en una primera etapa y de 8 a 10 personas en una segunda etapa, para lo cual cada proyecto proponía su propio sistema de crecimiento. El proyecto Previ se convirtió en todo un precedente que incluye el concepto de vivienda progresiva y que entiende la casa como un punto de partida que responderá, con el paso del tiempo, a las necesidades de sus habitantes y creará barrios heterogéneos. Estas circunstancias han dado origen a diversas situaciones urbanas que enriquecen no solo el ámbito habitacional, sino también los espacios públicos del barrio. El barrio es interesante, pues se pueden encontrar los estilos de arquitectos mundialmente conocidos como James Stirling, Alexander Christopher, Aldo van Eyck, Charles Guerra, entre otros. Cada uno tiene una casa modelo construida aquí. Muchos conocedores coinciden que Previ debería formar parte del patrimonio urbanístico de Lima Norte. Una parte clave de la historia de los migrantes y el desarrollo de la ciudad de Lima es el tema de las invasiones y la creación de pueblos jóvenes. Considerando que en los últimos 70 años el tamaño de Lima se ha multiplicado varias veces, tenía que haber una manera para que todos los migrantes consiguieran un lugar donde vivir. Como la infraestructura no estaba preparada para la llegada de inmigrantes y dado que eran tantos, la creación de los barrios nuevos de Lima se dio de manera rápida, improvisada y completamente fuera de la ley. Es por eso que surge la idea de invasión para establecer estos barrios nuevos, o como más popularmente se les conoce, pueblos jóvenes. Los pueblos jóvenes hicieron que Lima creciera a lo ancho en lugar de a lo alto, con pequeños barrios ubicados en la periferia de la ciudad, en lugar de que la gente viviera en edificios más altos en el centro de la misma. La metodología de una invasión no es única en el caso de Lima. Se ha practicado en muchas otras grandes ciudades de Latinoamérica que similarmente han crecido mucho en cortos periodos de tiempo, normalmente por la llegada de campesinos a la ciudad. Una invasión ocurre de la siguiente manera. Un grupo de personas que ya se conocen, sea por ser paisanos de su tierra, por su trabajo o por otras conexiones, planean, normalmente por unos meses, dónde y cuándo van a invadir un terreno para usarlo para sí mismos. Normalmente el terreno que escogen se ubica en las partes de los alrededores del centro de la ciudad. En el caso de Lima, las invasiones ocurrieron en el cono norte y el cono sur. Después de haberse organizado, los invasores escogen un día oportuno, en términos políticos. Por ejemplo, el día en que un nuevo gobierno asume el poder. Toman posesión del terreno construyendo rápidamente edificios improvisados, como por ejemplo casas de esteras. A partir de aquí comienza la lucha por obtener la legalización y los servicios básicos como son el agua potable, el desagüe y la electricidad. A través de los años, diferentes organizaciones gubernamentales han sido encargadas de reconocer oficialmente a estos pueblos jóvenes, como la Corporación Nacional de la Vivienda, la Oficina Nacional de Desarrollo de Pueblos Jóvenes y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, entre otros. Los terrenos invadidos fueron transformándose en barrios verdaderos, con la infraestructura adecuada para la ciudad, en procesos que se desarrollaron durante muchos años. En distritos como San Martín de Porres podemos encontrar ejemplos de estos pueblos jóvenes en todos los niveles de su desarrollo, desde los primeros terrenos invadidos, que en la actualidad son como cualquier otra parte de Lima, hasta los barrios en los cerros, donde todavía faltan necesidades básicas como calles asfaltadas, agua o electricidad. En los años 90, la barriada aspira a convertirse en ciudad,
La renovación, el ornato público y la instalación de un equipamiento urbano adquieren sentido para los nuevos distritos. Se inicia así una reestructuración urbana de la nueva vieja periferia, constituida por cientos de barriadas, muchas de las cuales aparecen hoy demasiado viejas, sin haber llegado nunca a ser ciudades nuevas. Y al regresar, esto es lo que veremos en la ciudad y sus historias.